porque es lo que merecemos. Sí. O dígame si alguien merece algo diferente. No. Amor es Dios. Hay tres tipos de amor, pero el amor ágape es Dios, que nos amó incondicionalmente y nos sigue amando. Y solo Él puede reconciliar su justicia con su amor. Y yo quiero leer un pasaje que todos conocemos. Creo que se los he dicho que lo iba a compartir, lo tengo hace rato. He estado orando y llegó el momento hoy. Quiero leer dos pasajes. Uno que está en Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23. Y no es la parábola del sembrador como algunos pensamos, es una parábola, pero acá Jesús no está hablando de la parábola, sino explicando la parábola. Y también este mismo pasaje que está en Marcos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Y después de leerlo vamos a orar al Señor, que el Señor abra nuestro corazón, que el Espíritu Santo tome el control y que cualquier espíritu de distracción o de incredulidad sea apartado para que haya una receptividad en nuestra vida y que podamos terminar este fin de año 2024 haciendo una reflexión no de la vida de los demás, de nuestra propia vida, de nuestro propio accionar con Dios. Dios no nos ha mandado a juzgar a nadie. El único que juzga es Dios. Dios sí le ha mandado a usted a examinarse. Como dice Pablo, examinaos cuando habla de la Santa Cena. Dice el pasaje de la siguiente manera: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y este mismo pasaje está en Marcos y solo quiero leer dos pasajes. Marcos capítulo 4, versículo 11 al versículo 12. Permítame apagar a este niño. Bien, leo para ustedes Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice la palabra de la siguiente manera. Y esto para mí, cuando lo medité, es como si me trajo un poquito de confusión. Dije: Señor, ¿cómo es posible? Eso lo entendí un poco mal y seguramente mucha gente lo entiende mal. Dice el versículo 11: y les dijo: a vosotros os he dado el saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra, Dios, que viene a nuestros oídos, que viene a nuestra mente y que viene a nuestra reflexión. Señor, háblanos a través de tu Espíritu Santo, para que en este fin de año 2024 que ya casi termina,
podamos hacer un autoanálisis de nuestra propia vida, no de la vida de los demás, ni siquiera de su esposa, ni siquiera de su esposo, ni siquiera de sus hijos. Posiblemente en sus hijos lo único que puede analizar es qué hiciste bien o mal para que ellos sean lo que son, porque en cierta manera son nuestro reflejo, lo que sembramos, cosechamos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control y dirígenos, Señor. Amén. Amén. Este pasaje de Marco, hay otra versión más eh, pertinente que dice, para que oyendo no entiendan nada, no vaya a ser que se conviertan y les sean perdonados sus pecados. ¿Será que Dios quiere que estos no se conviertan y se vayan al infierno? ¿Será eso? Suena así, como que Dios no quiere que ellos entiendan nada y como que Dios no quiere que vean nada para que no sean perdonados y se pierdan. ¿Será eso? Vamos a pensar. Los distintos terrenos de los que nos habla acá, los discípulos vienen a Jesús después de que Jesús ha predicado a la multitud y les habló esta parábola, la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar, a tirar la semilla. Y cuando regresan y están a solas en casa, ya más calmados, los discípulos le dicen, Señor, explícanos qué fue lo que quisiste decir, porque ni nosotros entendimos. Y Él les dice, también ustedes están sin entendimiento, pero para ustedes hay que explicárselos claramente. Pero para los que están afuera, y hay que entender qué significa eso, a estos en parábola, para que oyendo no entiendan nada. Y para que viendo no vean nada, para que sus pecados no les sean perdonados y en otras palabras, y se salven. Suena feo, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el texto. ¿Será que Marcos era un poquito grosero? No, hermanos, son palabras de Jesús. Marcos simplemente está repitiendo lo que Jesús realmente dijo. Los distintos terrenos que está explicando el Señor acá representan los corazones de la gente, el suyo y el mío y de la gente del mundo también. Los corazones de todas las personas son representados en estos terrenos. Las diferentes personas que escuchan el mensaje del reino y en su disposición y la disposición de cada uno para recibir o no recibir la palabra de Dios. La semilla que vemos ahí, Jesús está diciendo que es la palabra que es sembrada en los distintos corazones de la gente. Jesús el Santo es el Hijo de Dios y Él no cambia en nada. Y tiene que ver con el comportamiento. Él no es responsable de lo que está ocurriendo con esta parábola. Él no es responsable de los terrenos, ni es responsable de la aceptación que estos terrenos o corazones tengan que ver con la palabra. Dios le dio a usted y a mí algo que se llama libre albedrío y es su responsabilidad. Y va a depender de nosotros la receptividad que tengamos a esta palabra o no la tengamos. Jesús no tiene nada que ver en esto. Alguna gente dice, Jesús, cámbiame. Jesús le va a cambiar a usted o a mí cuando usted quiera que le cambie. Pero cuando usted no quiera que le cambie, aunque usted le repita 1000 veces, cámbiame, Jesús no va a hacer absolutamente nada. Ya lo hizo todo. Nada. Entonces, lo que aquí vemos que está ocurriendo no depende de Jesús, ni de su voluntad, depende de nosotros. Y creo que es un buen tiempo para reflexionar este fin de año. La palabra, dije, es la semilla plantada en cada uno de los diferentes campos o corazones. Así que su fruto o cosecha dependía solamente de cada terreno, de cada campo. El fruto o cosecha de la semilla que fue sembrado depende única y exclusivamente del terreno. ¿Y qué dije que eran los terrenos? Los corazones. Depende única y exclusivamente del terreno. Y hay 3 tipos
tres cosas fundamentales en los campos para ser clasificadas como bueno, como buen terreno o mal terreno. Tres cosas fundamentales, según lo que Dios dice, para que el terreno sea clasificado como bueno, regular o malo. Pero al fin y al cabo solo un terreno es aceptado, el bueno. El regular y el malo son desechados igualmente. Y esto sí quiero que le pongamos cuidado. ¿Cuáles son estas tres cosas? Oír, la primera cosa, el oír. Segunda cosa, el comprender. Y la tercera cosa, el obedecer. ¿Qué dije? ¿Cuáles son las tres cualidades? Otra vez repitámoslos. El oír, el comprender y el obedecer. Estas son las tres cosas fundamentales para que el terreno sea clasificado como bueno o como malo, no de parte de suya o mía, de parte de Dios, porque quien clasifica el terreno, si es bueno o es malo, es Dios, no somos nosotros. ¿De acuerdo? Y solamente estas cualidades son básicas: oír, comprender y obedecer. El primer punto que quiero que veamos está en el versículo 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas. No, estoy en Marcos, voy a Mateo 13. Me quedé en Marcos, el versículo 19, pero del capítulo 13 de Marcos, de Mateo, perdón. Dice la palabra en el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué pasa? Y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿dónde? Junto al camino. Es considerado un terreno duro. ¿Por qué? Porque es considerado un terreno duro. La palabra que fue oída no fue comprendida, como resultado fue pisoteada, menospreciada, finalmente no fue obedecida. Es lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 23 y 24. Tomando un ejemplo, dice Santiago que es como el que viene y se mira en un espejo y se ve en el espejo, ve todo lo que hay, pero después se va y se le olvida cómo era. Entonces nada ocurrió con que haya visto si después se le olvidó. Y las consecuencias que eso conlleva. Este corazón representa la tierra junto al camino. ¿Por qué? Porque es donde la gente pasa. Está bien amasada, bien compactada, porque todo el mundo camina. La tierra se ha vuelto dura por la gente que ahí transita. Y dice que luego, como la semilla que fue puesta allí no puede dar fruto, tal vez con el tiempo que le llueve un poquito, echa alguna raicita, pero no, ni eso, el enemigo hace algo más. Envía a sus mensajeros que la roben. Dice que las aves vienen y la comen porque está ahí. Satanás, cuando la palabra usted la escucha, Satanás se encarga de quitarte lo que usted escuchó. Se queda ahí flotando. La palabra no es para que se quede solamente en su mente, tiene que bajar a su corazón, reflexionar, y esa palabra tiene que producir algo. Tiene que, como el alimento que usted come, no es solamente para que va al estómago, los nutrientes salen para alimentar al cuerpo. Así la palabra tiene que alimentarnos a nosotros también. Pero cuando la palabra solamente se queda allí, el enemigo viene y envía a sus mensajeros y quitan la palabra que estuvo allí. Y es lo que dice Marcos en el capítulo 4. Dice: para que oyendo no oigan. A los de afuera. Dice: ¿cuáles son los de afuera? La explicación que se da ahí de esta palabra es que el que no le interesa aprender, Dios no hace nada por él. El que no tiene ningún interés, si él no tiene interés, Dios menos. No hace nada. Esos son los que llaman los de afuera.
Puede ser la gente del mundo, pero puede ser también gente que está en la iglesia. El que no tiene interés. Hay un dicho por ahí que dice, el enfermo no quiere ni hay que darle. Suena feo, ¿no? El que no tiene interés, Dios no hace nada. Y el enemigo quitará esa palabra. Pero sigue diciendo algo más. No solamente se queda allí, este es Satanás quien dice que hace eso y dice que los que viendo no vean para que no se arrepientan y no sean perdonados sus pecados. El asunto es que Dios va a perdonar los pecados de la gente que quiera ser perdonada. Y la gente que no quiera ser perdonada, pues Dios no la va a perdonar tampoco. Dios no hace nada que usted no quiera hacer. ¿Recuerdan lo que dice el Padre Nuestro? El Padre Nuestro no mucha gente debería rezarlo, porque dice, perdóname, Señor, como yo perdono. Y como usted no perdona, entonces Dios tampoco le perdona. Dios le aplica la misma regla a usted. ¿Quieres comer con cuchara chiquita? Te dan con cuchara chiquita. ¿Quieres comer con cuchara grande? Pues te dan con cuchara grande si usted está haciendo lo mismo. Pero queremos que nos sirvan con la cuchara grande y nosotros queremos servir con la cuchara pequeña. Eso no funciona para Dios, hermanos. No es que Dios no quiere que sean salvos. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el arrepentimiento depende de su corazón, depende de usted. Si usted se arrepiente, Dios le perdona. Si usted no se arrepiente, Dios no le perdona. ¿Puede perdonarle Dios? Sí, pero esa es la justicia de Dios, Dios no lo va a hacer. Qué interesante. O sea que el ir al cielo o ir al infierno, en primer lugar, ya Jesús hizo todo, va a depender de usted o de mí. Al cielo van a ir los que quieren ir al cielo. Y los que no quieren ir no van a ir. Él preparó el camino, Él te lo ofrece como un regalo. Pero si yo quiero regalarle algo a usted y le digo, ¿quieres que le regale esta Biblia? ¿Qué tienes que hacer para que sea suya? Tienes que tomarla. Y si no la tomas, nunca será suya. Interesante. Volveos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Eso depende de nosotros. Jesús ganó el cielo ya. Es como cuando oramos y pedimos perdón al Señor por algo que hicimos. El enemigo se encarga de engañarte. Señor, yo te pido perdón porque estaba mirando con malos pensamientos a la persona tal. Señor, te pido perdón por eso. ¿Qué sigue? ¿Quiere perdonarte Dios si te arrepientes? Sí. Pero si no aceptas el perdón, no sirve de nada. Señor, yo acepto tu perdón. Porque si no lo aceptas es como cuando te quería regalar la Biblia. Quiero regalarte esta Biblia. ¿Qué tiene que hacer para que sea suya? Tómala, extiende la mano y agárrala. Porque si no la agarras, nunca será suya. El perdón nunca será suyo si usted no lo acepta. Hay gente que ora y ora y ora y ora y se siguen sintiendo culpables. ¿Sabe por qué? Porque nunca aceptaron el perdón de Dios. Y Dios no te lo mete a la fuerza. Si no lo aceptas, no lo tienes. Interesante. Pero segunda de Pedro 3:9 dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Y aunque a Dios le duele, te va a dejar perderse. Un ejemplo que nos dio Jesús con el joven rico. El joven rico viene y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cumple los mandamientos. Desde que era chiquito he cumplido eso. Era buen religioso. Era buen religioso. Y era cierto, seguro, porque la gente no dijo, es un mentiroso, hemos visto que es malo en esto y esto y esto. No, seguramente tenía buen testimonio. Hay gente en el mundo que tiene mejor testimonio que gente que está en la iglesia. Sí, hay gente en el mundo que son paganos y son mejores comportados que muchos cristianos. Pero la diferencia es que ellos no son hijos de Dios, no han sido perdonados. Y nadie
es tan bueno como para no necesitar el perdón del Señor, ni nadie es tan malo para no merecerlo. Así que es lo que Jesús está diciendo acá. No es que Dios no quiere que se arrepientan, es que a veces pensamos que haciendo ciertas cosas Dios nos va a perdonar. No, Dios no va a hacer nada de eso. Dios no va a dar nada al que no quiere recibir. Si usted quiere que Dios le perdone, tiene que arrepentirse. Dios conoce su corazón y entonces Él va a darte de acuerdo a lo que usted esté buscando o quiera. Entonces los corazones representan la tierra de junto al camino. Y cuando esa semilla no produce raíces, se seca, no se seca, las palomas se la comen, ni siquiera cosecha. La segunda cosa que vemos ahí está en el versículo 20. Dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Yo he visto gente llorando en el momento que escuchan la palabra, lloran delante del Señor un rato, echan mocos y toda la cosa ahí, por un rato. Y después se les olvida y vuelven al mundo, vuelven a los afanes otra vez. ¿Por qué? Efesios capítulo 3, quiero que vayamos a Efesios. Efesios el capítulo 3, la carta a los Efesios, el versículo 1 al 7, nos habla de esto. Vea qué interesante, perdón, 17 y 18 de Efesios. Quiero leerlo para ustedes. Efesios 17 y el 18. Tengo otro pasaje que va a venir en el siguiente punto y lo leo para usted. 3, 17 y 18. Mire qué interesante. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, bien enraizados, arraigados quiere decir enraizados, y dice algo más, cimentados, hay cemento ahí en el pie. A veces veo algunos rótulos que han quitado en la carretera, tienen una base tremenda, lo sacó una máquina grande, porque alguien que está cimentado primero se quiebra, pero nunca se mueve. El cristiano tiene que estar cimentado en Cristo. Antes usted muere, pero no deja al Señor. Dice, arraigados y cimentados en amor, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. ¿Comprender qué? Comprender a Dios. La dimensión de Dios, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Conocer a Dios a profundidad. ¿Y cómo conocemos a Dios a profundidad? A través de su palabra, a través de la oración. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. La religión, hermanos, es tan mala, tan mala, tan mala que te vuelve carnal y te aleja de Dios. La religión no sirve para nada. Solo Dios puede cambiar su vida. Y cuando conocemos al Señor queremos ir más profundamente. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Enraizados profundamente y cimentados en Cristo, que nada nos mueva. Hay una serie de cosas en este mundo que el diablo va a usar para movernos. La raíz sirve para sostener el árbol, pero también la raíz sirve para alimentar la planta. El estar enraizados en el Señor es lo que nos alimenta espiritualmente, es lo que permite que crezcamos espiritualmente, es lo que permite que meditemos, que hagamos un análisis de las cosas que hemos hecho, buenas o malas, y que pidamos perdón al Señor. Señor, esto me está haciendo daño. Hay cosas que comemos que nos hacen daño, son ricas pero nos hacen daño en el cuerpo. Hay cosas que no son nutritivas. La palabra a través de la raíz, que esa raíz está profundamente en el Señor, es la que te alimenta cuando estás comiendo alimento sano. Pero cuando estamos oyendo tonterías en internet hay de todo. Posiblemente estás comiendo comidas que te enferman, que te van a causar serios problemas. Alimenta la planta. La tierra, que es nuestro corazón o el corazón del hombre o la mujer,
tiene que tener una buena disposición para ser bien alimentado. La segunda cosa que tenemos ahí dice que luego sale el sol. Versículo 20, volvamos al capítulo 13 de Mateo. Vea lo que dice acá. Fue sembrado junto a pedregales. Este oye la palabra y en el momento la recibe con gozo. Pero luego, más adelante dice que viene el sol. ¿Y qué pasa cuando el sol viene? La va a quemar, símbolo de las pruebas, la persecución, el sufrimiento. Mateo capítulo 8, 18 al 20, vamos a ver una serie de cosas que esto significa cuando el sol sale sobre nuestra vida y nos hace daño. El sol es positivo, pero también puede ser negativo. Una planta que está bien regada, que está bien alimentada, el sol la prospera, pero una planta que se está secando, no tiene agua y el sol llega, la mata de una vez. Así pueden estar nuestros corazones. Capítulo 8, versículo 18, dice de la siguiente manera, quiero leer para ustedes. Viendo Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. A veces las emociones, hermanos, las emociones a veces, somos seres emocionales, pero a veces son el peor enemigo en la vida del cristiano, depende cómo lo veamos. Y Jesús le dice, casi como que le desanima, mire lo que le dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo, nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué estás buscando? Si estás buscando algo bueno para ti, perdiste el tiempo porque no lo hay acá. Si estás buscando algo material, no hay nada. Nada. Pero si estás buscando para la eternidad, hay mucho. Qué interesante. Otro discípulo, el versículo 21, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permítame decirle que las cosas del Señor son primero por encima de todo. Por encima de todo. Y no es que el papá estaba ya en un ataúd y le dije, espere que lo vaya y lo deje en el cementerio. No, el papá todavía estaba vivo. No se sabe cuántos años le quedaban. Espérese que se muera el viejito para seguirle. He conocido mucha gente que dicen que recibieron un llamado de Dios al campo misionero, pero dice, pues tengo que esperar que papá muera. Y resulta ser que se queda mucho tiempo, Dios te llama ahora. ¿Recuerda lo que pasó con estos discípulos junto al mar, los hijos de Zebedeo? Cuando Jesús los llamó al ministerio, dejaron al padre y la barca y los empleados y siguieron a Jesús. No se pusieron a pensar, ¿y qué va a pasar con la barca? ¿Y qué va a pasar con la empresa ahora? ¿Qué va a pasar con esto? Ese es el asunto del Señor. Ven tú y sígueme. Ahora, qué interesante. Estas cosas, ¿de qué vamos a vivir? ¿Cómo vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? Aún en las iglesias hemos llegado a un punto, el Señor te llama al ministerio, sí, ¿cuánto me va a pagar? Bueno, me imagino que si vas a trabajar con Marta en su empresa, ¿verdad, Martita? Bueno, ¿cuánto le va a pagar? Pero si vas a trabajar para el Señor, cuando venimos al país a formar misioneros para el campo, una de las condiciones es, tienes que formarte. Pero para formarte tienes que dejar tu trabajo. No importa si trabajas en el banco, renuncia ahora y vive por fe. Te prometemos por lo menos un par de comidas al día. No sabemos si habrá la tercera. Eso es asunto del Señor. ¿Pero de qué voy a vivir? Bueno, eso es fe. Fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios nos llamó a África, éramos tan ignorantes que no sabíamos lo que nos esperaba. Y gracias a Dios que teníamos solo billete de ida y no de regreso. Si no nos hubiéramos regresado inmediatamente, pero Dios es sabio. Yo recuerdo cuando mi esposa, la picuela grande, decía, me quiero ir para la casa. ¿Y cómo se va a ir? No tiene plata, ni tiene de avión, ni tiene nada, así que aguante.
Pero Dios tuvo cuidado. Dios tuvo cuidado. Los afanes de la vida, hermano, eso te hace claudicar en la fe. El tercer punto está en el versículo 22. Volvamos otra vez a Mateo 13, el versículo 22. Mire qué interesante lo que le dice Jesús. Mas el que fue sembrado entre los espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza lo ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? El mundo nos ofrece un montón de cosas, hermanos. Si usted quiere ser rico, no busque ministerio. Si usted quiere tener el último modelo, no busque el ministerio, aunque algunos creen que sí. Si usted quiere ser rico, no busque la casa en el mejor lugar del barrio y la más bonita. Seguro no la va a tener. Tenemos una más linda en el cielo, no hecha de manos de hombres. Porque si no te vas a confundir. Cuando Dios me llamó a dejar el ICE, era en el tiempo bueno. Yo veo ahora a mis compañeros y no se los envidio, pensionados y tienen todas las mejores condiciones, pero no tienen al Señor. No tienen al Señor. Tristemente, me gustaría que lo tuvieran. ¿Qué pasa con esto? Este es diferente al primero, pues dura muy poco o tal vez un poco más que el anterior. Aquí la palabra crece más, produce, no llega a producir frutos porque antes muere. Cuando hay un lugar desocupado en su corazón, allí nace la mala hierba. ¿Dónde nace la mala hierba? En el corazón. Y esta mala hierba, ¿qué es lo que hace? Ahoga la palabra. ¿Y qué es la mala hierba? Me gustaría tener el último modelo. El mío ya se quiere quedar varado. Alguien me decía, pastor, cómprese un carro nuevo. Bueno, si Dios me lo da, pues no tengo plata para comprarlo. Y tampoco quiero deudas en el ministerio. Bueno, y cuando lo echen de acá de esa casa, ¿a dónde va a ir a vivir? Eso es problema del Señor. ¿O no? Un día yo le seguí a él. ¿Y usted cree que Dios es infiel? Dios es fiel. ¿Recuerdan cuando les hablé de la iglesia en pos de la excelencia? Los hermanos que se reunían debajo de un árbol y no tenían para construir en el templo. Y cuando el pastor le dijo a una hermana, ¿y usted no aporta nada? ¿Qué hace? ¿De qué vive? Es que no tengo nada. Dice, ¿seguro que no tiene nada? Sí, no tengo nada. Entonces, ¿cómo vive? Dice, tengo unas matitas de tomate. Y las siembro y las riego y cuando da la cosecha, eso lo vendo y ahí me la voy jugando. Entonces, el pastor le dijo, haga una cosa, hermana. Siembre otras matitas más y diga, estas son del Señor. Y usted las cuida y usted las riega. Y cuando produzcan las suyas y las del Señor, entonces las del Señor son las del Señor. Y si se murieron todas. Pero si producen, ¿y sabe qué ocurrió? Resulta ser que las matitas que sembró, que eran del Señor, produjeron muchísimo y también las de ella produjeron muchísimo. Entonces los hermanos dijeron, si la cosa es así, hagamos socio al Señor, sembremos un poquito también para el Señor, metámoslo en el negocio y al final construyeron el templo porque se reunían debajo de un árbol. Dice la Biblia que es más bienaventurado dar que recibir y es Dios quien prospera. Dios es el dueño de tu negocio aunque no lo creas. Dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la fundó sobre los ríos. Y un día cuando llegues delante del Señor, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que puse en tu mano? Administrador, porque sabe una cosa, un administrador es el que administra lo que es de otro y lo suyo no es suyo, es del Señor. Y un día vas a tener que entregarle cuentas. Pero eso es problema suyo, eso no es problema mío. Yo tengo que entregar cuentas de lo mío. Amén. Entonces, dice que cuando vienen los afanes de la vida y empezamos a ver cómo viven los otros
¿Y cómo vivo yo siendo siervo del Señor? ¿Qué importa? Yo vivo para el Señor. Ni siquiera trabajo con ustedes, sirvo para el Señor. Sí, trabajo para el Señor y les sirvo a ustedes. Y sabe una cosa, si yo hago un trato con ustedes o con una empresa, esa empresa tiene que pagarme el trato que hicimos. Pero cuando trabajo para el Señor no tengo trato con Él. Él siempre va a darnos más de lo que necesitamos, porque Dios es justo y generoso. Amén. Así que servimos al Señor, amados hermanos, de esta manera. Debemos de pensar y reflexionar en eso. Cuando vienen las aflicciones del mundo, y este es uno de los pasajes más claros que veo en la Biblia, que está en Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 2, el capítulo 15 al 17. Mire qué interesante lo que dice la palabra. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan, la carta de Juan, que está al final casi por Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 15 al 17. Acá el apóstol Juan está dando una visión, una radiografía, un panorama claro de lo que es el mundo y las cosas que nos distraen a veces para no seguir al Señor. En Primera de Juan dice la palabra de la siguiente manera. Mire qué interesante. Dice así: no améis, ¿a quién? ¿A Dios? No, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo cuesta, hermano, en los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo cuesta? ¿A usted le cuesta? A mí me cuesta a veces. Vivimos en este mundo y nos atrae, nos saca los ojos. Y queremos eso. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La pregunta que debemos hacernos: ¿cuánto he amado al mundo en este año 2024? ¿O cuánto he amado a Dios? Versículo 16. Porque lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo? Los deseos ¿de qué? De la carne. En el griego es zar. Y zar, aunque se puede hablar de esto, pero no es la carne que se vende en la carnicería. Es ese deseo que viene de dentro, que te lo pone el enemigo, que no va a resucitar allá. En el tiempo final la carne dice que no va a resucitar. La humana sí va a resucitar, pero el deseo no va a resucitar, ese no. Este zar no va a resucitar. ¿Qué es lo que está diciendo? Los deseos de la carne. ¿Los deseos de qué? Yo pienso que los ciegos la pasan mejor, ¿no? Oiga, decían en África esto: a un ciego no le importa el vestido, el peinado, el moño que se haga tu esposa, le importa el plato de comida que le prepara. No puede ver qué tan guapa, qué tan linda es. No estoy diciendo que eso no es importante, sí es importante, pero el ciego disfruta lo que le ponen delante para comer. Los deseos de los ojos, porque hay infidelidad en el matrimonio, porque por los ojos resulta ser que empieza a ver otra cosa que no tiene que ver. ¿Y qué más sigue diciendo? La vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? Me llama la atención y lo veo en mis hijas a veces. El celular todavía funciona, pero quiere el último grito de la moda, y ese vale 700,000 pesos. Bueno, yo ocupo un teléfono para llamar y recibir llamadas. A veces ya los descontinúan y ni modo, hay que buscar otro. El primero que tuvimos era esos, recuerdo, unos Nokia chiquititos así que servían para tirarle a los pájaros. Bueno, ese. Pero ¿qué dice? La vanagloria de la vida. ¿De dónde viene? Del mundo. Los que tenemos más edad, cuando no tuvimos celular, yo creo que la pasábamos mejor. Hermana Lidia, ¿usted tuvo celular toda la vida? Ahora tiene, ¿verdad? Hasta le fue bien, dije que se lo regalaron.
Pero interesante, ahorita esto ha venido a ser un problema, ha dividido las familias, aún las familias están juntas y cada quien está en lo suyo. Qué terrible. Antes no teníamos necesidad de eso, ahora lo tenemos. Y no estoy diciendo que es bueno o malo. Cuando yo estudiaba, hermanos y hermanas, estudiaba con se llamaban candil. ¿Recuerdan el candil? Vaya, póngale un candil a alguien ahora. Si se va la corriente es un problema. Llama a Alice, ¿qué pasó? ¿Cuándo va a regresar? Se friega todo lo que está. Y tampoco teníamos refri. Ahora ya no podemos vivir. ¿Quién nos enseñó todo esto? El mundo. ¿Cierto? No estoy diciendo que sea malo, pero aprendimos a depender de algo que el mundo nos enseñó. Ahora, la gente de antes era peor o mejor que nosotros. Eran seres humanos como nosotros. No habían enseñado esta dependencia. Aunque le parezca mentira, algunos se ríen. Cuando yo fui a la escuela, iba descalzo y con pantalón corto. Yo no he visto niños ahora descalzos en la escuela. Creo que le echan el patronato, ¿no? Pero no era solo yo, todos andábamos descalzos. Y no pasaba nada. Y jugábamos bola y de toda la cosa. Igual, éramos niños igual. ¿Qué sigue diciendo el pasaje? La vanagloria de la vida proviene ¿de dónde? Del mundo. Del mundo. Yo no estoy diciendo que se regrese atrás. Yo estoy diciendo que hay cosas que el mundo ha ido más allá y que usted depende de lo que el mundo te ofrece y no de lo que Dios te ofrece. Porque ya no venimos a la iglesia. Antes los cultos, es más, habían cultos casi toda la semana. Y la gente venía al culto. Ahora venimos el domingo y algunos han dicho, pastor, alguien me dijo en una de nuestras iglesias, pastor, estoy considerando cerrar el culto del jueves para quedarnos solamente con el domingo. A veces tenemos tiempo para todo, pero no para el Señor y queremos que Dios nos bendiga. Es cierto, vamos corriendo, el mundo pasa más rápido, este año se me pasó rápido, pero tenemos que darnos cuenta que Dios está ahí. Y el último punto es lo más terrible para los que tenemos cierta edad. Algunos una vez tuvimos 15 años y sobre todo las damas, alguna vez tuvieron 15 años, ¿no? Se sentían guapísimas. Y no quiere decir que no son guapas ahora, pero va a llegar ya cuando tiene 75. Había un poema antes, por ahí está todavía, llamada La Calavera, ¿recuerdan? Sí, horrible. Pero realmente, hermano, la belleza no depende de esto, sino que en el cielo estaremos allá eternamente con el Señor. Maravilloso, nos estamos preparando. Nada haces con la belleza de este mundo si no vas a estar allá. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tus 15 años se fueron y los míos también, y ahora tengo casi 74 y la mente no se envejece, pero mi cuerpo sí, y se da cuenta que ya no soy tan joven y a veces me duele por aquí, me duele por allá. Antes no me dolía nada. El mundo pasa, todo eso es pasajero, pasa, pero el vivir con el Señor es eternamente, amados hermanos. Joven, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, porque van a venir. Y a veces esos días malos te pueden llevar eternamente a la maldad. Cuando pongo a reflexionar, he estado pensando en estos días, veo la gente corre, se celebra la Navidad. Permítame decirle, hermanos, que eso no tiene nada de Navidad. En el griego hay un Dios, el Dios del dinero. ¿Saben cómo se llama? Mamón. Esto no es Navidad. Esto se llama comercio. Ni siquiera sabemos cuándo nació Cristo. Y todo el mundo espera ese día para hacer su negocio. Así que no me vengas con el cuento que le está celebrando algo al Señor. No le está celebrando nada. El mundo nos ha enseñado, hermano. Y no es que estoy en contra. Si lo quiere hacer es asunto suyo. Pero lo más importante es, ¿quién es el Señor al que servimos?
¿Sabe la historia de la Navidad? La primera Navidad registrada fue en el año 325 después de Cristo. ¿Y sabe una cosa? 325 años es bastante rato. Y la iglesia primitiva nunca la celebró. ¿Por qué sería? Pero para nosotros eso es importante. Voy al el otro punto, el último tal vez. La tierra buena, versículo 23. Volvamos otra vez al Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el versículo 23. ¿Qué es lo que Dios considera una buena tierra? ¿Recuerda los puntos? Oír, comprender y obedecer. ¿Qué es lo que debe movernos? Oír, comprender y obedecer. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Primera cosa, el que oye. Pero no solamente oír, sino entender. Cuando usted está viendo una película, ¿cuántos anuncios hay en la película que usted está viendo? ¿Alguien los ha contado? Sobre todo en la televisión, usted paga cable y le pasan todo el comercio ahí, le ponen la película, se la cortan y le ponen el anuncio. ¿Usted ha contado cuántos anuncios hay? No, ¿verdad? Porque cuando usted está viendo la película y cuando pasan el anuncio, usted desconecta algo por dentro, ¿cierto? Y cuando la película vuelve, lo vuelve a conectar. Oír y escuchar son dos cosas muy distintas. Oír es oír un ruido, pero escuchar, y algunos tenemos la mala costumbre de que escuchamos ruidos y no oímos. Oír es prestar atención. ¿Qué dijo? Y tratar de entender lo que está diciendo, porque a veces nos dicen ciertas cosas. ¿Qué hay detrás de eso? Hay que tratar de entender. La buena tierra, dice, es un corazón dispuesto, no perfecto. No hay corazones perfectos, hermano, no lo hay. Es un corazón dispuesto, no perfecto, pero moldeable a la obra del Señor, que se deja moldear. Hay algunos corazones que ya no hay manera de moldearlos, porque no se dejan. Ni siquiera Dios puede hacer algo. Moldeables a la obra de Dios por su Espíritu Santo, quien es el que da la forma y la fuerza para permanecer, aún en medio del dolor. Yo admiro ciertas mujeres porque dicen que tienen dolores y se acostumbran a vivir con ellos. Yo no sé cómo se puede uno acostumbrar al dolor. Si cuando tuve el accidente tuve como 2 meses que tenía dolor día y noche, y eso es desesperante. Y dicen muchas mujeres que se acostumbran al dolor. Yo creo que así debe ser el cristiano. Acostumbrarse al dolor que el mundo quiere producirte, pero no soltar al Señor. Que se acostumbra, aún en medio del dolor, en medio de la prueba, porque es justo. Y esto es lo que te santifica día a día. ¿Qué va a venir mañana? No sabemos. ¿Qué va a venir esta tarde? Tampoco sabemos. Pero sí sabemos una cosa, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Alguien puede decir, ¿en qué le ayuda bien que lo atropelló un carro ahí? A un hermano, ¿puede atropellar un carro a un hermano? Sí. ¿Le puede llegar cáncer a un hermano, a una hermana? Sí. ¿Le pueden amputar las piernas por azúcar? Sí. ¿Le puede dar una enfermedad terrible? Sí. Algunas iglesias erróneamente dicen, ¿quién sabe en qué anda? Y por eso Dios lo está castigando, hermano. Eso no es lo que la Biblia enseña.
¿Pero qué? Un corazón moldeable que no es perfecto, pero sí que se deja guiar por el Espíritu Santo, que recibe la fuerza del Señor cada día, como el Señor dijo, separado de mí nada podéis hacer, que en medio del dolor permanece firme, que en medio de la prueba se mantiene ahí porque Dios es justo y te santifica cada día. Y si volvemos ahora sí a Efesios, y con esto termino, Efesios el capítulo 3, versículo 1 al 7. Pensando en esto, hermano, esa es la vida cristiana. La vida cristiana no es difícil, es imposible si Dios no está contigo, pero si usted no abre la puerta para que Él haga esa obra en su vida. Dice el capítulo 3, versículo 1, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Y no estaba diciendo, yo el apóstol Pablo, al que tú llamaste, Señor, para esto, estoy en la cárcel, Dios reprende al diablo. No, no estaba diciendo eso. Estoy en la cárcel. Y no por algo que hice, por amor a ustedes, por predicarles el evangelio. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. La gracia de Dios estaba en la vida del apóstol Pablo. ¿Y dónde estaba Pablo? En la cárcel. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el ministerio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea el conocimiento del misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no fue dado, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles son coherederos del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, servidor, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El poder de Dios operaba en Pablo. ¿Y dónde estaba? En la cárcel. A veces nosotros queremos decir que la bendición de Dios es que estemos bien. Eso depende de lo que usted entienda bien. Porque bien puede ser en la cárcel, puede ser en un hospital, puede ser en un accidente, puede ser en lo que sea. Ahí Dios se glorifica. No importa cuán gloria de Dios esté en tu vida, lo importante es cuánto brille la gloria de Dios en su vida para con nosotros. Y no cuánto entendamos, porque usted y yo no merecemos nada. Es Dios fluyendo en nosotros. Eso es lo más importante, hermano. Que empecemos a pensar, ¿qué pasó con este año 2024? ¿Cuánto la gloria de Dios fluyó en mi vida para afectar a otra persona? ¿O busco la gloria tuya, Señor, o busco la mía? O esa persona vino a la iglesia porque yo lo traje, que bueno, yo lo traje, yo lo gané para Cristo, y si yo me voy también Él se va. Si Él se va, porque tú te vas, nunca lo ganaste para Cristo, lo ganaste para usted. Y yo creo que tenemos que pensar que la gente son del Señor. Y lo que usted hace, lo hace para el Señor. Y lo que usted no hace para el Señor, lo desperdiciaste. Hermanos, este año 2024 a mí me ha golpeado fuertemente y he pensado, Dios, he tenido que tomar decisiones. A veces nos engañamos con los líderes más cercanos que tenemos, que es el hermano Fran y Cristian. Hemos hablado de cosas tremendas y a veces he llorado porque quiero hacer más. Y me doy cuenta que Dios no me necesita a mí. ¿Sabe eso? Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Estaba en San Carlos, estaba allá, estaba por acá, estaba por allá. Ahora era el pastor regional. Empecé a renunciar a todas esas cosas. Dios no me necesita a mí. Dios se basta a Él para ser Dios. Por su gracia Él nos usa. Me dijo mi consejero, tengo un consejero a nivel nacional, y me dijo esto, pastor, cálmese. Así me dijo, pastor, cálmese. Si usted se muere hoy, todo lo que usted pretendía hacer ahí se acabó. Haga una cosa buena
para Dios de la mejor manera. Y cálmese. Dios no lo necesita a usted. ¿O cree que sí? No. Y tuve que volver a casa. ¿Por cuánto tiempo? Yo no sé. Pero yo sirvo al Señor. ¿Qué va a pasar con los hermanos de San Carlos? Ese es problema de Dios. Amén. ¿Qué va a pasar con la propiedad de San Carlos? Eso es problema de Dios. Recuerdo lo que dijo hermana Azúcar un día, la recuerdo. Perdón, hermana, que esta hermana Azúcar me dijo estas palabras. Yo creo que usted está muy afanado con esa tierra. No, no estaba afanado con esa tierra. Estaba pensando que no se pierda. Pero eso es del Señor. Y ya la vamos a entregar el próximo año. Y el domingo entregamos la iglesia. Y tenemos Quebrada Ganado. Pero también, ¿qué va a pasar con Quebrada Ganado? ¿Eso es problema del Señor o no? ¿Usted cree que tengo que arreglarlo yo? No. ¿Qué va a pasar con los estudiantes? También es problema del Señor. Y aprendí y me ha dolido. Dios no me necesita, hermanos. Yo necesito a Dios. Mi esposa me dijo un día, a usted solo viene a dormir a la casa. Pasa metido en su oficina día y noche, haciendo cosas. ¿Usted cree que Dios necesita que yo haga eso? Y he tenido que pedirle perdón al Señor. He estado tan afanado en las cosas del Señor que he dejado a mi Señor. Para este año queremos orar y la puerta estará abierta. Y si usted siente el llamado, venga, pasamos la noche orando acá, eso es más importante que hacer cosas. Vamos a tener tiempo para ayunar, para orar. Vamos a dejar todo quedito. ¿Qué importa lo que pase con los jóvenes? Eso es asunto del Señor. Hemos hecho lo que hemos hecho. No vamos a poner a nadie al frente. ¿Qué importa lo que pase con las mujeres? Que oren, no vamos a poner a nadie al frente. Dejemos que Dios haga. En la iglesia donde yo crecí, no había líderes de nada. Solamente habíamos unos líderes y yo nunca fui líder de nada. Creo que Dios tiene que tomar el control, porque hasta aquí lo hemos manejado nosotros. Y tengo que decirle que no me siento tan bien. Hablábamos con el hermano Fran un día de esto y me decía, y yo me sentí enfermo. Fran también estuvo enfermo y fui al médico. Medí mi azúcar y seguramente el estrés y qué sé yo lo que tenía, mi azúcar, seguro mi maquinita estaba mala porque dijo que estaba en 200 y me asusté. Y fui a hacer todos los exámenes. ¿Y sabe lo que me dijo la doctora por su gracia? Usted está mejor que yo, no tiene nada. Pero sabe una cosa, me dijo esto, el estrés lo está matando. Cálmese. Oiga, está hablando con el pastor de esta iglesia, hermanos. El año 2024 me ha enseñado muchas cosas, ¿cierto? Hablamos de eso, Cristian. Tengo que calmarme. Me fui unos días allá con mis hijas y tengo que decirle que nunca he hecho eso. Estaba durmiendo hasta las 11 de la mañana. Yo mismo estaba asustado y me sentía culpable. Y me sentía culpable, hermanos. Que este año 2024 haya sido para reflexionar. ¿Qué hemos hecho, hermanos? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? ¿Qué hemos hecho de bueno? ¿Qué hemos hecho de malo? Y he tenido que decirle, Señor, perdóname. Porque yo he pensado que esta obra es mía, pero no es mía, es tuya. Si usted dice, mañana la gente se va de la iglesia, si se van es problema del Señor. Y los que vengan es problema del Señor. Lo que sí tengo que hacer es hacer lo que me corresponde hacer. Nada más. 2024 me ha golpeado. ¿Y a usted? ¿Ha logrado la meta? ¿Ha logrado crecer? ¿Ha crecido? ¿Está más cerca del Señor? ¿Siente que el Espíritu Santo ha llenado su vida o simplemente se ha llenado de trabajo? Pidámosle perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor. Dios quiere bendecirte,
pero depende de ti. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, yo te pido perdón, porque yo como el pastor, Señor, a quien tú pusiste acá por tu gracia, te he fallado, Señor. Y sé que hay un montón de cosas que hacer. Al fin y al cabo eso es asunto tuyo. Haremos lo que podamos. La obra es tuya. Tu palabra dice: separados de mí nada podéis hacer. Señor, públicamente delante de la iglesia yo te pido perdón. Y también pido perdón a la iglesia. Los he descuidado, Señor, tratando de servirte a ti. Y acepto tu perdón, Señor, porque me he equivocado. Me he equivocado. He estado tan afanado, Dios. He visto tantos problemas en los matrimonios, en todos lados. Y en cierta manera es mi culpa. He estado tan inmerso tratando de servirte. Tú no me necesitas, Señor. Simplemente soy instrumento en tus manos. Es como si dijera que el lapicero que uso ahí en la oficina, dijera que gracias a él yo hago los reportes. Es un simple lapicero. Y todos los que aquí estamos somos instrumento en tus manos. Tú no nos necesitas, Señor. Nosotros te necesitamos a ti. Y es tu gracia la que nos permite estar cerca de ti. Bendice esta iglesia en Orotina, Dios. Que esta iglesia sea una luz en medio de esta comunidad. Que esta comunidad pueda verte a ti a través de esta iglesia, Dios. No para que esta iglesia brille ni piense que es la mejor, porque la iglesia es una. Es simplemente porque tú amas a los perdidos y quieres usarnos a nosotros para alcanzarlos, para hacer tu voz, para hacer el cuerpo visible, pero nada más. Yo te pido, Señor, en esta mañana, por cada matrimonio, por cada esposo, por cada esposa, por cada joven, por cada hijo, por cada niño, Dios. Para los esposos, jefes de hogar, Señor, que tal vez han estado como yo tan ocupados, que podamos pedirte perdón. O pídale perdón usted también a su esposa, porque la ha descuidado. Esposa tal vez ha descuidado a su esposo por hacer otras cosas. Este mundo no es nuestro hogar, estamos de paso. El año 2025 yo lo veo muy negativo. Viene una política horrible. Señor, la iglesia tiene que estar firme. Necesitamos ayunar, orar. Se viene un año político, Señor, horrible, donde la iglesia necesita buscarte a ti, no inmiscuirse en política, buscarte a ti de corazón, oh Dios. Queremos tener tiempos de ayuno, de oración, vigilias en tu presencia. Queremos preguntarte, Dios, ¿qué hacer? Si tú no has venido, Dios, que al finalizar año 2025 tengamos familias firmes, matrimonios estables, no divorcios. Y si alguno se ha ido a tu presencia, que se vaya contigo y no a otro lado. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias por este año 2024, porque a mí me has enseñado. Por eso te pido perdón. Te pido perdón, Señor. Y acepto tu perdón. Y me perdono a mí mismo. No voy a seguirme sintiendo culpable. Ahora, Dios, que este nuevo año que se avecina ya pronto, que es simplemente una fecha en la historia, porque para ti todos los días son tuyos. Este es el día que tú hiciste para tu gloria, y mañana será el día que harás para tu gloria, y pasado mañana también, y el otro año también, y cada día, Señor, cada día es para ti. Que dejemos de estar pensando en todos estos años nuevos o viejos. Lo importante es estar contigo. Amén y amén.
Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, vienen los niños, pasen a los niños.